Bueno, em, a ver, pues en cuanto a la actualidad, lo que decía en la introducción, ¿no? Nos han dejado dos grandes físicos en estos días. Estamos hablando de Steven Weinberg y de Miguel Virasoro, este físico argentino Ujú. que es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Yo les iba a proponer que en el caso de Virasoro, además, como es compañero era compañero de nuestro amigo Gastón Giribet, pues podíamos dejarlo para la próxima semana y con Gastón, que creo que me había dicho que estaría con nosotros la próxima semana, pues quizás nos pueda ayudar bueno, a hablar un poco y contarnos un poco de su vida y de su trayectoria científica. Pero bueno, Steven Weinberg, en este caso, que ha sido uno de los grandes, en fin, de los arquitectos, se suele decir a veces, Mm. del modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Una de las personas que contribuyó a construir ese edificio que es el modelo estándar. Pues bueno, yo creo que Alberto y Francis nos pueden dar una visión de por qué ha sido tan relevante la figura de Weinberg en el siglo XX. ¿Quieres empezar, Hombre, Alberto, por ejemplo, y contarnos algo? sí, a ver, yo diría, claro, yo puedo estar un poco sesgado, ¿no? Porque soy de ese campo, obviamente, y lo conozco, he leído algunos de sus trabajos. Yo creo que es uno de los científicos más influyentes del siglo XX. No, no solo por sus trabajos en el modelo estándar, que desde luego, sino porque además ha sido una figura pública, ha escrito libros de divulgación, libros que luego, digamos, han creado escuela. El libro más famoso de divulgación que tiene es el de Los 3 primeros minutos del universo, que fue uno de los primeros libros de divulgación pues de, digamos, la moderna teoría del Big Bang, cosmología moderna y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que es una figura fundamental. A mí me parece que se ha perdido uno de los grandes de la física del siglo XX. Y, claro, es verdad que lo más famoso, lo que siempre se dice, es lo que le dieron el premio Nobel, que es el modelo estándar, ¿no? Y en el modelo estándar, en realidad, quizá en eso también estoy sesgado por ser del campo, ¿no? Pues te das cuenta de que él solo puso pues un pequeño pasito más sobre otras cosas que ya estaban hechas, ¿no? Su artículo, que es del año 67 y que tiene un título súper, digamos, neutro. El de los El título leptones. es, exacto, A Model of Leptons. Un modelo de los leptones, punto. Nada más, ¿vale? No diciendo, he Déjame descubierto la decir, cosa más increíble, sino un modelo. déjame decir una cosa sobre ese artículo, y es que ese artículo lo hemos mencionado otras veces en Coffee Break al hablar de la dualidad de Maldacena, porque cuando hablamos de la dualidad decimos que ese paper de Juan Maldacena es uno de los más citados de la historia de la física de partículas, solamente detrás de un artículo que es una compilación de datos y de uno de Weinberg. Bueno, pues este artículo de Exacto. Weinberg. Exacto. A ver, es que el artículo encima es hasta fácil de leer. O sea, quiero decir, el artículo es del año 67. Yo hice la tesis en los 2000, por lo tanto, ya 40 años después, ¿no? Pues uno no espera leer un artículo de 40 años y entenderlo. Pero el artículo de Weimar se entiende muy bien. O sea, es Pero que es un habías comentado artículo. alguna vez que tenías como que traducir la notación, ¿no? O sea, que como que Sí. el vocabulario ha A cambiado. ver, o sea, de su artículo no tanto, aunque algo también, han pasado 40 años, pero sobre todo de su libro de teoría cuántica de campos. Su libro de teoría cuántica de campos, que es un libro súper sólido, muy potente, muy bueno. Es verdad que Weinberg dice, a mí la notación tradicional no me gusta, voy a definir una cosa un poquito distinta, y ahí sí que hay que traducir un poquito más. Pero los libros de teoría cuántica de campos, que también son ultra recomendables, son de los 90, son otra cosa, digamos. Es ya cuando él ya era una persona veterana. Entonces, bueno, en este artículo del año 67, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es plantear la unificación electrodébil tal y como la conocemos a día de hoy. O sea, a día de hoy sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza, lo hemos contado muchas veces: la gravedad, la interacción fuerte, que es lo que hay en protones y neutrones, y luego el electromagnetismo y la interacción débil, que es la que produce desintegraciones beta y estas cosas. Bueno, pues de todas esas, sospechamos que las fuertes, las débiles y las electromagnéticas estarán unificadas a altas energías, pero las únicas dos que sabemos que están unificadas son las débiles y las electromagnéticas, y vienen por este paper, entre otros trabajos. Entonces, básicamente, este paper lo que propone es un modelo en el que tú puedes explicar las interacciones débiles y las electromagnéticas en un marco unificado a partir de un solo grupo de simetrías con una serie de partículas y tal. Y es un paper
que une dos elementos que ya existían. Un elemento es esta estructura de cuál es la simetría de las interacciones, que es SU2 por 1, donde, si queréis os explico un poco lo que quiere decir eso. Esencialmente la pieza SU2 dice que hay parejitas de partículas que van a estar relacionadas por la interacción y esas parejitas al final van a terminar siendo electrón y neutrino y quark up y quark down, ¿vale? Esas parejitas que están relacionadas por la interacción débil. Y luego el U1 es pues una carga como similar a la electromagnética, lo que pasa es que este 1 no es la interacción electromagnética, eso es otra cosa. Entonces, bueno, esa estructura te dice ya un poquito de cómo van a ser las interacciones, ¿no? El SU2 te pone las interacciones débiles y el U1 te pone un elemento que luego se va a convertir en el electromagnetismo. Pero eso ya estaba en realidad. Eso lo había publicado Glashow a principios de los años 60. Lo que pasa es que en un modelo que no funcionaba, en un modelo que no estaba bien. Weinberg lo que hace es coger la ruptura espontánea de simetría que habían publicado Higgs, Englert, Prout en el 64, 3 años antes, y lo incorpora a esto. Entonces, lo que tiene es la simetría apropiada para tener las interacciones y la ruptura espontánea de simetría con un Higgs para tener las masas. Y entonces, de repente, ¡pap!, tienes exactamente la interacción electrodébil que tienes a día de hoy, con las masas bien y con todo esto. Alguna vez hemos contado en Coffee Break que la razón por la que el Higgs hace falta es porque las teorías gauge, estas teorías en las que la interacción surge de la simetría, ¿vale? Este SU2 por 1 que he dicho, solo admite partículas sin masa. Y hace falta poner un elemento más para que las partículas puedan tener masa de una manera indirecta, ¿no? Bueno, pues eso que se descubrió en el año 64 y que fue el premio Nobel de Higgs en el 2014, no me acuerdo, 12, sí, dice Francis que en el 12. 13. 13, vale, exacto. Bueno, pues... El 12 fue el descubrimiento y el año siguiente... El anuncio. Exacto. Exacto. Bueno, pues la necesidad del campo de Higgs y de la ruptura espontánea de simetría para generar las masas fue ese premio Nobel y, digamos, el poner todo eso junto y el descubrir la estructura de simetría del modelo estándar fue el premio Nobel del 79, que es donde está Weinberg, está Salam y está Glashow, que son los tres que contribuyeron a hacer todo eso. Digamos, o sea que la parte electrodébil del modelo estándar tiene 2 premios Nobel. Tiene el de 2012, el de 2013 cuando se descubrió el Higgs y el del 79 con Weinberg, Glashow, Salam. Y luego hay otro premio Nobel que es el de, bueno, de hecho podríamos decir que más de uno, que son los de interacciones fuertes. O sea que el modelo estándar tiene varios premios Nobel, tiene bastantes premios Nobel por ahí. Pocos me parecen. Bueno, sí, hay bastantes más o menos indirectos. El trabajo de Weinberg, quizás el punto que no ha aclarado Alberto y que creo que es relevante, es que esta idea de unificar la interacción débil mediada por 2 bosones parecidos al fotón, pero que como es una interacción de muy corto alcance, que prácticamente dentro de los núcleos de los átomos, pues esa interacción tiene que tener fotones, el equivalente al fotón, con masa, y con una masa muy grande. Y eso es lo que a principios de los 60 se considera que esto no sirve para nada, ¿vale? O sea, a principios de los 60 todo el mundo dice que este tipo de matemática de las teorías gauge aplicada a la interacción débil no funciona absolutamente para nada, es basura matemática. Y no digamos ya para la interacción fuerte. Para la interacción fuerte empiezan a surgir algunas ideas pocos años más tarde y también se considera que eso es completamente basura. Lo que está de moda es, obviamente, pues la democracia nuclear, el bootstrapping, todas las ideas de modelos duales, todo lo que llevó a la teoría de cuerdas. Exacto. O sea, todo lo que llevó a la teoría de cuerdas en 10 años era lo que estaba de moda. Entonces, había una serie de personas pues que habían aprendido estas técnicas de teoría de campos gauge en los 50, que habían hecho cosas y que pensaban que no podíamos descartarlo tan pronto, ¿no? Que no podíamos tirar a la basura unas ideas que aparentemente eran bellas, pero que obviamente no funcionaban. No funcionaban porque estas simetrías todas requerían que los mediadores de las interacciones fueran partículas exactamente con masa cero. Y la única que conocemos con masa cero era el fotón. Y además no podían tener cargas, porque si cualquier partícula mediadora con masa cero tuviera carga, hubiera sido descubierta y cambiaría completamente la evolución del universo. O sea, había una serie de restricciones que decía las partículas mediadoras de la interacción débil, que ya más o menos en la cabeza las tenía Fermi en la década de los 30,
pues necesariamente tenían que ser descritas por una teoría completamente diferente a las teorías cuánticas de campos. Y entonces lo que pasa es que esas pocas personas que defienden esa idea, la idea que hoy en día es lo que se estudia en los libros de texto, que es que se pueden describir con una rotura de simetría. Es decir, si la teoría a alta energía es simétrica, pero a baja energía parte de la simetría se han roto, se han perdido, la teoría adquiere masa, sus partículas mediadoras de fuerza, esos bosones vectoriales, adquieren masa a baja energía, pero no la tienen a alta energía, se arregla el problema. Y esa idea estaba en el aire, una idea que estaba completamente en el aire. Lo que pasa es que no funcionaba, porque a principios de los 60 hay un artículo de Goldstone, de Weinberg y de Salam, en el que proponen esa idea, pero rompiendo la simetría gauge de forma global. Y entonces aparecen los bosones de Goldstone. Aparecen lo que es el bosón de Higgs, entre comillas, pero sin masa. Son partículas sin masa. Y esas partículas estaban descartadas. Partículas escalares sin masa destruyen el universo, no puede existir nuestro universo, por lo tanto no pueden existir. Entonces eso descartaba completamente estas teorías, ¿no? Pero bueno, aparece la potencia precursora de Anderson, que dice, si en superconductividad la idea funciona, es decir, el efecto Meissner se puede interpretar como que el fotón, cuando penetra en un superconductor, una cierta longitud, la longitud de London, el fotón se comporta como si tuviera masa, adquiere masa al entrar dentro del superconductor y, por lo tanto, el fotón solo puede penetrar a una pequeña distancia y eso explica pues, que podamos levitar un imán encima de un superconductor, etcétera. Pues Anderson decía, eso también tiene que funcionar, ¿vale? O sea, si funciona en estado sólido, tiene que funcionar en física de partículas. Y es el motor de claro, su razonamiento debía de ser si la física de partículas es mucho más sencilla, ¿no? Si el superconductor en realidad es entonces, Engler y Brut estudiaron con Anderson en el 63 y les costó bastantes meses el acabar publicando algo, pero ya a principios de los 64, de 1964, varios investigadores plantearon esta idea como una idea firme, ¿no? Pero uno de ellos, Hilbert, cometió un error. Gilbert sería, cometió un error. Y un señorito, Higgs, se dio cuenta del error. Y dijo, ¡ay, un error de signo! ¡Qué tontería! Si cambiamos este signo todo le sale bien. Voy a publicarlo. Y envió el paper y se lo publicaron. Y al final acaba teniendo, en el siguiente paper, no ese paper era muy, muy tontito, entonces dijo, voy a trabajar en esto. Y ya trabajó un segundo paper y en ese segundo paper se lo rechazan. Le dicen, no, esto es una porquería, esto es repetir lo que acabas de publicar antes. Y entonces dice, bueno, pues lo envío a otra revista y uno de los comentarios que le hacían es que qué novedad incluía. Y comenta así de pasada, y esto predice la existencia de una partícula. Pero es literalmente así, ¿eh? O sea, está, no sé si en el penúltimo párrafo o algo por el estilo. Lo añadió por un comentario del revisor del rechazo anterior, y eso lo ha convertido en premio Nobel. O sea que, pues en ese momento, esa idea, la idea de la ruptura de simetría, realmente no se vio como una solución buena al problema de la unificación electrodébil. El único que lo veía claro era Kibble, que perfectamente podía haber recibido el premio Nobel. Todo el mundo habla maravillas de Kibble. Yo no conozco mucho su trabajo, pero dicen que era un tío brillantísimo. Sí. Pues él es un poco que motoriza eso. Y como Salam fue compañero de Kibble, él incentivó a Salam a trabajar en esa línea. Y como Salam había sido colega de Weinberg, pues se incentivaron mutuamente. La verdad es que el paper de Weinberg se envía antes y se publica antes que lo que hizo Salam. Lo que hizo Salam fue decirlo en una conferencia en Estocolmo, en una conferencia Nobel. Y decir, cuando ya se publica el de Weinberg, que es que él la idea la tuvo antes que Weinberg y que a él le tienen que dar el premio Nobel. Que él lo contó en Estocolmo y que a él hay que darle el premio Nobel por eso, aunque se ha publicado como 4 meses más tarde, y además en una tontería, que es unos proceedings, unas actas de una conferencia, ¿no? Pero que la idea la tuvo él. Bueno, en realidad, cuando trazas un poco el asunto, Kibble ahí fue el motor, ¿no? Y entonces, eso, yo digo, es que está en el ambiente, este tipo de cosas están en el ambiente, no es que tengamos un gran genio, obviamente Weinberg era un gran genio y era un calculista increíble, o sea, era una persona capaz de calcular y además en la década de los 60, bueno, publicó una barbaridad de artículos de todo lo que te podías imaginar, de teoría de muones, de desintegraciones de kaones, incluso problemas de cosmología, neutrinos en cosmología, o sea, publicó todo lo que os podéis imaginar. Y una de las cosas que publicó fue este artículo en el que proponía esa idea que estaba un poco en el aire y que, bueno, pues nadie le prestó atención. Publicó el artículo y Salam dijo, mira, que yo también lo he hecho antes, que sepáis, pero nadie le hizo caso.
La gente siguió haciendo sus cosas de dualidades y tal, que era realmente lo que se llevaba, ¿no? Y el problema es que en su artículo él mencionaba en el abstract y al final del artículo, en una pequeña sección, que esto podría ser una teoría renormalizable. Pero claro, demostrar eso parecía muy, muy complicado, ¿no? La teoría con bosones con masa no es renormalizable, pero la teoría con los bosones sin masa sí es renormalizable. Entonces yo tengo una teoría que es renormalizable sin masa, pero que pierde la renormalizabilidad al ganar masa. Si yo he metido un mecanismo de rotura de simetría, ¿no habrá algún truco, no habrá algo por ahí por medio en el mecanismo de rotura de simetría que preserva la renormalizabilidad en algún sentido? Claro, es que hoy en día eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Hoy en día cualquier estudiante estudia que si tú metes masa a mano, si tú escribes voy a ponerle masa, entonces rompes la renormalizabilidad. Pero que si pones un campo escalar y ese campo escalar toma un valor esperado en el vacío y todo se rompe, entonces no pasa nada. Pero en aquella época pues no lo tenían tan claro. Claro, no estaba nada claro. Y de hecho, uno de los resultados que demostró esto, que acaba de decir Alberto, es un artículo de Weinberg. Hubo artículos de Weinberg, hubo artículos de Goldstone y Salan, hubo artículos de los grandes, de Glashow, de principios de los 60, finales de los 50, demostrando que si añadías masa, las teorías gays se iban a la basura. ¿Vale? Sí, o sea, sí, las teorías gays fueron abandonadas en los 60 porque eran inútiles. Sí. No servían para nada. Y sin embargo, al final resulta que son las teorías correctas, entre comillas, ¿no? Entonces, a principios de los 70, unos muy pocos investigadores confiaban en este tipo de teorías y uno de ellos fue el grupo de Bellman. Bellman puso a su gran estrella joven, a Etov, que era Dios, era una persona increíble. Eso sí. A l'enfant terrible, ¿no? Claro. Bellman había desarrollado un programa para calcular diagramas de Feynman de manera automática y para calcular todos estos procesos de manera automática, una especie de matemática, ¿no? Y gracias a ese software, pues puso a un chaval joven que le gusta la física, pero que además es muy inteligente y que además le gusta la informática, a programar ahí cosas, y querían demostrar la no renormalizabilidad de la gravitación con masa y sin masa. Y en ese proceso, una de las cosas que dijo, bueno, pues para demostrar la renormalizabilidad o no de la gravitación, pues un ejercicio un poco más sencillo es la teoría de Weinberg. Y resulta que salió renormalizable. En y ya recibieron el premio Nobel, claro. En entrevistas dice Weinberg que una de las cosas de las que se arrepiente es haberse rendido tan rápido de intentar demostrar la renormalizabilidad de las teorías gays, que dice que era algo que luego, viéndolo en retrospectiva, en el retrovisor, después de que Ed Hooft ya lo ha demostrado, dice, claro, pues yo eso lo hubiera sacado rápidamente, pero pensé que era una cosa muy complicada, no seguí trabajando en eso y dice, fue una época que me puse a escribir un libro de texto. Dice, ahora me arrepiento, en vez de haber escrito ese libro, tenía que haber intentado seguir trabajando en eso. Cosmología y gravitación. Sí, mi profesor, espera, Francis, déjame que haga un comentario muy breve. Mi profesor de teoría cuántica de campos en la facultad, que es uno de los mejores profesores que he tenido nunca, me dijo una frase que yo recuerdo de vez en cuando y que encima es cierta en un montón de casos, que es, cuando no conoces algo, siempre es muy difícil. Cuando lo conoces, siempre es trivial. Claro. Y es que es verdad. ¿Azcárraga o quién es el profesor? No, Tony Pick. Tony Pick. Vale. Sí. Azcárraga me dio física cuántica, no me dio teoría cuántica de campos. Claro, es que la idea de Bellman, la idea de renormalización dimensional, en lugar de trabajar en 4 dimensiones, trabajar en 4 más epsilon dimensiones y aprovechar que ese un poquito más epsilon se comporta en las integrales de camino como pasar de variable real a variable compleja, te permite como hacer caminos alrededor de las singularidades y evitarlas y jugar con ellas. Es un cambio muy trivial. Una vez que te lo explican, te das cuenta de que es una trivialidad. Sí. O sea, y que lo sabes hacer. O sea, que cualquiera que sepa calcular diagramas de Feynman sabe calcular diagramas de Feynman en 4 más epsilon. Sí. Por lo tanto, puede estudiar esa. Pero claro, te tienen que dar la idea, te lo tienen que. Y eso, ¿cómo lo descubrió Bellman? Pues a base de pegarse palos con mogollón de diagramas de Feynman, hacer decenas de miles de diagramas de Feynman gracias a un programa de ordenador. Sí. Porque encima, intuitivamente, parece una idea muy loca. En plan de, ¿pero por qué me voy a querer ir yo? No a 5 ni a 3 dimensiones, sino a 4,01 dimensiones. ¿Eso qué es? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Intuitivamente piensas que eso es un disparate, pero luego resulta que es muy útil. Sí. Pero esa idea, una vez que conoces la idea, te das cuenta de que es muy fácil, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó y bueno, pero claro, Weinberg recibió el premio Nobel junto con Sala y con Glashow porque se descubrieron las corrientes débiles neutras en Gargamel, ¿no? Hubo, a principios de los 70, una de las predicciones de esta teoría era que Alberto ha mencionado el SU2. SU2 son matrices unitarias, son matrices con 2 por 2, tienen 4 números,
pero son simétricas, es decir, hay 3 números, y si hay 3 números significa, entre comillas, que hay 3 partículas. Eso es. 2 partículas cargadas, una carga positiva y una carga negativa, son el bosón vectorial W y W-. Eso es lo que decíamos en la teoría de Fermi, en lenguaje moderno, la teoría fenomenológica, etcétera, pero en lenguaje moderno decía eso. Pero quedaba la tercera componente, la componente que representa una partícula neutra, un nuevo fotón con mucha masa. Esa es la partícula el Z. 1, ¿no? No, es la tercera tercera de la matriz SU2. Del SU2. Vale. Sí. Vale, o sea, Es que la cosa es, sí. las cosas observables de la interacción débil a bajas energías antes de los años 60, todas eran mediadas por los Vs dobles. Todas eran con partículas cargadas. Entonces, nadie esperaba que hubiera una partícula neutra involucrada en las interacciones débiles. Pero cuando se introduce esta idea de que a lo mejor esas matrices 2x2, esas matrices SU2, pueden explicar las interacciones débiles, las matrices te obligan a que no solo haya 2 partículas cargadas, el W más y el W-, sino también una partícula neutra, que terminó siendo el Z. Y bueno, eso era una perfecta manera de cargarse la teoría. Si tú no encuentras el Z, pues que esa teoría está mal y ya está. Pero resulta que el Z está ahí. Sí, fijaros, la W se desintegra en una partícula cargada y un neutrino, ¿vale? Un leptón cargado y un leptón neutro. El Z se puede descargar en 2 partículas cargadas o en 2 neutrinos. Los 2 neutrinos era muy difícil de estudiar en su momento, pero esa desintegración débil en 2 partículas cargadas sin neutrino era lo que se descubrió de manera indirecta y llevó al premio Nobel a la confirmación del modelo estándar. Y fue una vez que pudimos renormalizar la teoría electrodébil, fue cuando se empezó a valorar esa posibilidad teórica de los quarks de la teoría de color, ¿no? De la comunicación mecánica cuántica. Era una teoría que se había publicado ya, pero también como otra chorrada más. Es una cosa que se había publicado diciendo, bueno, la teoría de Hellman del sabor, ¿no? Hoy sabemos que hay 6 quarks, pero en aquella época solo se conocían 3 quarks. Entonces, el arriba, abajo y extraño. Pues eso era la teoría del sabor de Hellman, por la que introdujo los quarks, ¿no? Pero esa idea de que eso pegaba fatal para construir los protones porque el principio de exclusión de Pauli no permitía 3 fermiones tan cerquita, tienen que tener una carga que los distinguiera, y eso es la carga de color. Esa idea parecía como una idea como súper exótica, ¿no? Sí, era como introducir, yo tengo un problema, pues introduzco un Deus ex machina, esta cosa a la que llamo color, que nadie ha visto nunca jamás, pero que me permite resolver mi problema, ¿no? Pues a priori mucha gente puede pensar, oye, tú estás como haciendo un poco de trampas, ¿no? Introduciendo una cosa que nadie ha visto. Es como en vez de meter una partícula nueva, meter una propiedad nueva, ¿no? Eso. Lo que decía... no era bueno, estaba metiendo 8 partículas nuevas porque eran los 8 gluones. Sí, bueno. Y encima con una propiedad nueva más, ¿no? Esa carga de color. Y inobservable, porque la clave del asunto es que para que fuera compatible con todos los resultados experimentales nadie podía observarla. Era una propiedad nueva e inobservable, que nunca iba a poder ser observada de manera directa. Sí. Quizás se pudiera observar de manera indirecta, pero, y es lo que ha pasado, al final, hoy en día los físicos de partículas hablan de los chorros hadrónicos como si fueran quarks, ¿no? Así como si estuvieras viendo los quarks, ¿no? Es más, los colores, o mejor dicho, el número total de colores, se puede observar en las probabilidades de producción de partículas. Sí. Tú comparas la producción de un par quark-antiquark en ciertos procesos con lo que se predeciría con color y sin color, y lo que ves en la realidad es que ocurre 3 veces, ocurre 3 veces más de lo que ocurriría sin color. ¿Por qué? Porque en realidad se está produciendo a veces un quark de color verde, a veces un quark de color azul, a veces un quark de color rojo. Entonces ocurre el triple de veces. Y ahí de alguna manera estás observando el número total de colores. Sí, hoy en día aceptamos que vemos quarks y que vemos gluones y que vemos el color y que vemos todas estas cosas. Pero en su momento era una cosa muy radical. Y fue gracias a la observación de las corrientes neutras como se reivindicó el modelo estándar en 1974. Fue la revolución de noviembre, ¿no? Sí. Fue ese verano del 74 en varias conferencias y fue ya a finales del 74 cuando todo el mundo dijo, no, es que esta es la teoría correcta, ¿no? Así que vamos a matarla, a partir de ahora ya no usamos esta teoría, a partir de ahora todos los teóricos se dedican a la unificación, la gran unificación, la supersimetría, la teoría de cuerdas, y ya explotó en la segunda mitad de los 70. Y Weinberg le dio mucho a eso. Weinberg fue uno de los grandes, digamos, personas que empujó la supersimetría y que dijo hay que tirar por aquí, ¿no? Y bueno, fue uno de los que calculó la desintegración del protón como una de las consecuencias de la unificación. SU5 no es de él, de Georgi y no recuerdo el otro. Pero ¿Salan y Georgi? No estoy seguro, SU5, no lo sé. Bueno, no lo recuerdo. No estoy seguro. Y Weinberg fue uno de los que calculó la desintegración del protón como señal característica de la gran unificación que no se observó, ¿no? en
en Kamiokande. Bueno, esto iba a ser un breve para recordar la figura de Weinberg, y nos hemos metido aquí a hablar de toda la historia del modelo estándar y de la física de partículas, ¿no? Una anécdota. Esto, cuando estabas hablando, Francis, de la introducción por parte de Gell-Mann de lo de los quarks y una nueva propiedad del color y tal, algo que parece, decía Alberto, ¿no? Que es como cuando tienes un problema y dices, pues mete una partícula nueva en una propiedad. No era Pauli, si no recuerdo mal, el que dijo que esto no había que hacerlo, lo que voy a hacer ahora, que es inventarme una partícula neutra que no se puede observar, que es el neutrino. Sí, pero bueno, pero Pauli, estamos hablando de 1931, era una época muy diferente, ¿no? O sea, esos 30 años... En 1931 no se conocía, era absolutamente inconcebible nada que no estuviera en un átomo como partícula. O sea, cualquier cosa que no estuviera en un átomo no podía ser una partícula. Pero dijo eso, ¿no? Que era algo que no había que hacer, resolver un problema introduciendo una partícula nueva que no se podía observar, ¿no? Pues esto sí, más o menos. No sé si esas fueron sus palabras o así, pero bueno, en una reunión en la que me iba a proponer la idea, decidió no asistir, ¿no? Buscarse una cita con una amiga para tener una excusa buena para no asistir, ¿no? He tenido ahí tengo algo más importante que hacer porque tengo que irme de vacaciones una semanita con una amiga, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues muy bien. Yo creo que esa frase que citas, Héctor, es algo que alguien dijo que Pauli le contó. Creo que no está por escrito o algo por el estilo, pero vamos, que todo el mundo atribuye que Pauli no se sentía bien por haber propuesto el neutrino, y no sé quién dijo que en una conversación privada le dijo que había cometido un gran pecado o algo por el estilo. Pero creo que en eso no está en negro sobre blanco. Apócrifos de Pauli. Eso, son los evangelios apócrifos de Wolfgang Pauli. Bueno, pero ya te digo, hasta que hubo la teoría de Fermi, bueno, y se cayeron en paralelo varios investigadores, Fermi es el más conocido, no tenía sentido esa nueva partícula, ¿no? Eso era una propuesta, era una manera de salvar la conservación de la energía, que Bohr pues no le daba mayor problema. Bohr era consciente de que lo mismo teníamos que prescindir del concepto de conservación de la energía, ¿no? Que no era tan relevante, ¿no? Al final ha sido muy, muy relevante la conservación de la energía a momento. Sí. A mí me gustaría añadir dos cosas al hilo de esto que hemos dicho. Una de ellas es, en referencia, por los oyentes que no sepan mucho del modelo estándar, que supongo que serán unos cuantos, todo esto de las matrices, SU2 y tal, igual les resulta un poco, tú, Héctor, ¿no? Yo. Les resulta como un poco abstracto y no saben muy bien con qué relacionarlo. Voy a intentar darles una pequeña pieza que a lo mejor les ayuda a encajar esto de alguna manera, que es cuando nosotros hablamos de la interacción débil, tenemos matrices 2x2, estas matrices SU2, ¿no? Y yo he dicho antes que hay parejitas de partículas que están relacionadas por la interacción débil. Esas parejitas son el electrón y el neutrino, o el quark up y el quark down. Bueno, pues esas parejitas no son dos por casualidad, son dos porque hay una matriz 2x2. Esa matriz 2x2 de alguna manera te mezcla las partículas de esa parejita, el electrón y el neutrino, te lo mezclan uno con el otro. Y en la interacción fuerte te ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes, la interacción fuerte es una teoría SU3, que utiliza matrices 3x3. Por eso lo que tienes es 3 colores, porque lo que tienes es quarks de diferentes colores que esas matrices 3x3 te mezclan de alguna manera, y esa mezcla al final se termina traduciendo en interacción. Pero la diferencia entre una y la otra es que la SU2 está rota espontáneamente por el Higgs y la SU3 no. Entonces, como la SU3 no está rota, tú no puedes distinguir un quark verde de un quark rojo. Si pudiésemos tener un quark en la mano, que no podemos, pero si pudiésemos tenerlo, no podríamos decir de qué color es, porque se comporta exactamente idéntico. Uno verde que uno rojo que uno azul. Son total y completamente idénticos. Es físicamente imposible distinguirlos. Sin embargo, la SU2 está rota, porque el Higgs rompe la simetría electrodébil. Entonces tú puedes distinguir el electrón del neutrino. Claro, esto parece una trivialidad. ¿Cómo no voy a poder distinguir el electrón del neutrino? Bueno, pues si no estuviera rota esa simetría, tú no podrías distinguir el electrón del neutrino. Serían totalmente idénticos, serían físicamente idénticos. Y de hecho, a altas energías, cuando se recupera la simetría, cuando la simetría está solo rota a bajas energías. Cuando tú te vas a altas energías, podemos imaginar altas temperaturas, el universo muy temprano, los bosones de Gauge se mueven tan rápido que es como si no tuvieran masa. Entonces tú de alguna manera recuperas esa simetría y tú a altas energías no puedes distinguir un electrón de un neutrino. O sea, ves que hay unas partículas que hacen una serie de cosas, pero tú no sabes si es un electrón o es un neutrino, porque son idénticos a todos los efectos físicos, si te vas a temperaturas muy, muy altas. O sea que esta lógica de las simetrías y las matrices tiene que ver con eso, ¿no? Con grupitos de partículas que están relacionados por la simetría. Si la simetría está intacta,
esas partículas son indistinguibles, eso es las que pertenecen al grupito. Si la simetría está rota, esas partículas son distinguibles. Una pregunta, cuando dices que si pudiéramos coger aislado un quark de cualquiera de los 3 colores, no podríamos distinguirlos unos de otros porque la simetría está intacta, Sí. pero o sea, eso es por estar aislados, pero en su interacción entre ellos sí que saben el color que tienen, serían diferentes. Sí, hombre, pero ellos intercambian bosones, el bosón tiene 2 colores, digamos, un color y un anticolor. Entonces, cuando hay una interacción entre 2 quarks, si tienen el mismo color, no hay interacción. No hay interacción. Sí hay interacción también, es verdad. Sí, también sí puede haberlo, porque hay gluones que tienen color anticolor. Pero eso, ellos en sus interacciones sí tienen en cuenta el color. Es relevante. Yo lo que quiero decir específicamente con esta afirmación, siendo estricto, es no puedes diseñar un experimento físico que te permita distinguir un quark azul de un quark rojo. O sea, en condiciones, vamos a dejar de imaginarnos cosas que no existen. No podemos tener un quark aislado porque existe el confinamiento y todas estas movidas. Bueno, los quarks están dentro de protones. Tú no puedes diseñar un experimento que te diga, he lanzado un electrón contra este protón y ha chocado contra un quark, ese quark era de color rojo. No existe un experimento que te pueda decir eso, porque ese U3 es perfecta, no está rota. Es una simetría, vamos, es una simetría que se cumple. Exacta. Sí, exacta. Es una simetría exacta en la naturaleza. Eso es. Observada hasta ahora. Eso es. Ah, sí, exacto. Igual que... Cosas no lo sabemos. Nunca. Exacto. Puedes decir nunca jamás. Pero bueno, Weinberg ha sido el gran motor, ¿no? En la física de partículas, el gran teórico de las simetrías era Gell-Mann. Gell-Mann es el que introdujo toda la teoría, o sea, no introdujo porque las cosas son de Wigner, de 30 años antes, pero sí es el que popularizó la idea de que la única opción era meter simetría, ¿no? En física de partículas, en la interacción entre partículas, yo veo estados asintóticos, o sea, yo veo cómo colisiona con un detector un objeto que ha salido muy lejos de un punto de colisión. Entonces, yo veo solo estados asintóticos, estados como el infinito. Y entonces, de esos estados, yo lo único que puedo determinar son simetrías. O sea, lo único que puedo observar de manera indirecta son simetrías. Entonces, esa es la gran idea de Gell-Mann, ¿no? La física de partículas consiste en estudiar simetrías, en encontrar simetrías discretas, continuas, etc. Y la gran idea tiene sentido, Weinberg, ¿no? Por lo que tú dices, porque el detector está muy lejos, ¿no? El sitio donde están ocurriendo las interacciones no es donde tú estás observando. Y son interacciones que las partículas viven un poco tiempo, las interacciones son de un poco corto tiempo. O sea, cuando tú hablas de una interacción, que yo qué sé, el Higgs, ¿no? Produces un Higgs y se desintegra en 10 a la menos 22 segundos. Pues 10 a la menos 22 segundos el Higgs no ha podido moverse nada. Esas energías, o sea, está quieto en un punto. Claro. Entonces, ¿cómo vas a mirar una trayectoria? ¿Cómo vas a ver si solo puedes ver productos de desintegración? O sea, ahí lo único que puedes hacer es jugar con simetrías, ¿no? Claro, cosas que se conservan antes y después de la interacción. Eso es. Cosas que van a ser igual cuando tienes una partícula que cuando tienes la suma de todas las partículas a las que se ha desintegrado, ¿no? Sí. Cosas y después de Gell-Mann, que es el gran motor de eso, el gran motor de la importancia de utilizar teorías gays es Weinberg, sin lugar a dudas. Ha sido el que ha motorizado todo el campo y por supuesto, pues... y además era el físico mejor pagado de Estados Unidos, ¿vale? La Universidad de Texas lo contrató, él estaba... No recuerdo dónde estaba. Esa es buena, por ahí. La he oído, sí. Es una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Lo contrataron en la Universidad de Austin y él dijo, bueno, me voy para allá siempre y cuando pongáis una pequeña detallito en mi contrato, que ponga que el mejor pagado de la universidad soy yo. Tengo premio Nobel, soy el único que tiene premio Nobel, así que si de esta universidad el único premio Nobel soy yo, tengo que ser el mejor pagado. Y dijeron, no hay ningún problema, te ponemos esa cláusula. Y entonces cuando la universidad quiso contratar a un jugador de, no sé, un entrenador de fútbol americano. Un entrenador de fútbol por un dinero mayor, pues Weinberg fue allí con su contrato y dijo, me tenéis que poner más dinero de lo que le pagáis a él. ¡Ay, qué maravilla! Es el triunfo de la ciencia sobre el deporte. Sí. Esa anécdota es maravillosa. Se convirtió en la persona de la academia mejor pagada de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Un euro más que Cristiano Ronaldo, por favor. Él no dijo nada hasta después de que contrataran al entrenador. Y después de que lo contrataron, él fue con su contrato a la oficina y dijo, miren, me tienen que pagar $1 más que a este señor. Sí, y yo te digo, él ha sido una persona que pero bueno, ha sido un gran motor. O sea, él apostó por la teoría de cuerdas, entonces montó yo un grupo del que el que más destacó fue Polchinski. Fue una persona muy, muy importante, atrajo muchísima gente
Es que en realidad estamos hablando de lo que hizo en los 60 y los 70, pero es que podríamos hablar de las cosas que hizo en los 80 y en los 90 también, que Sí, pero hizo teoría quiral de perturbación. Sí, y eso, y acabar con lo sí. rápido. El libro de divulgación ha escrito muchos, así que recomiendo a todos los oyentes que busquen algunos de los libros de divulgación de Weinberg. Todos son muy buenos, ¿eh? Y después libros de texto, como ha comentado Alberto, también ha hecho los mejores libros de texto de los temas en los que ha trabajado. O sea, los mejores libros de textos de teoría cuántica de campos y supersimetría, de cosmología, son los libros de Weinberg. Sí. De Yo Alberto. solo quiero, si me dejas, concluir con una cosa que creo que de alguna manera reúne todo lo que hemos dicho, ¿no? Que es que, vale, Weinberg es una figura gigantesca, es probablemente uno de los físicos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, pero fijaos de la de gente que estaba rodeado, ¿no? O sea, como el descubrimiento del modelo estándar y, digamos, el craqueo de la física de partículas es una actividad completamente coral, ¿no? En la que Weinberg pone, pues, un paso importante aquí, otro paso importante allá, pero está rodeado de otra gente que ha dado muchas otras cosas. O sea, Weinberg en realidad es como un episodio o un par de episodios dentro de esta historia. Sí, eso es muy importante reflejarlo, ¿no? Siempre parece que nos gusta contar estas historias en términos de como las películas, ¿no? De un genio que de repente descubre, con la clave de las cosas, pero no suele ser así. A mí me gusta un comentario que él hace en el que dice que, porque ustedes ya han mencionado la variedad de temáticas en las que ha hecho contribuciones importantes, y él dice que él siente que desperdició una parte importante de su vida, de la productividad que hubiera podido tener, decía él, con la estúpida idea de que uno, antes de publicar artículos sobre un tema, tiene que ser un experto y conocer todo lo que hay sobre ese tema. Que luego se dio cuenta de que eso no tenía que ser así y que eso le ha permitido, pues, ser más prolífico, ¿no? Me parece un comentario muy bueno. Que se lo digan a Biloev. Perdón. Sí, claro, bueno. De todas formas, bueno, Weinberg no ha sido tan productivo como Biloev, pero sobre todo en los últimos años que Biloev se ha explotado. Pero Weinberg ha sido muy productivo, comparado, por ejemplo, con Hellman, por ejemplo, muchísimo más productivo. Weinberg publicaba y ha publicado muchísimo como único autor, pero también ha colaborado con muchísima gente en muchos temas. Es increíble. Pero él lo decía refiriéndose a sus primeros años de su carrera investigadora, primeros 10 años después del doctorado o algo así, que él pensaba que es que primero tenías que saber todo lo que había sobre un tema, ¿no? Claro, la diferencia es que supongo que él no se pondría a llevarle la contraria a toda la gente que llevaba décadas trabajando en un tema para meterte tú en eso. No, es más, Weinberg siempre ha sido un científico muy, quiero decir, no ha sido un tío polémico en su carrera científica, ha sido una persona que se ha solido llevar bien con la gente. Cuando sí ha entrado en temas más polémicos, cuando habla de ateísmo, del papel de la religión en la sociedad, que bueno, que yo creo que dice cosas muy razonables en general, pero sí que es verdad que ha sido como muy militante en ese sentido, pero sin embargo en ciencia no ha sido una persona que se caracterice por ser controvertida. Y bueno, y trabajó también en temas estos del gobierno de los americanos. En la década de los 60 financió mucha ciencia con el objetivo de que tuviera una parte colateral militar, y Weinberg estuvo trabajando durante mucho tiempo en tecnología de radar para los militares, clasificada de alto secreto, y que se quitó el alto secreto, se desveló muchos años más tarde, ¿no? Se desclasificó. Pues nada, yo los veo muy entusiasmados hablando de Weinberg y del modelo estándar. Si quieren, pues lo vamos a dejar aquí por hoy y otro día podemos retomar la conversación porque teníamos más cosas para hoy. Si les parece, vamos a hacer una pausita y así nos quitamos un poco tantas partículas de la cabeza, porque yo ya estoy entre simetrías y quarks y gluones que ya no sé por dónde ando. Hacemos una pausita y volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Pero bueno, para los de YouTube, que Weinberg es una grande figura, es un monstruo increíble y escribe muy bien. Aunque diga a Alberto que no le gusta la notación del libro de teoría cuántica de campos, bueno, son chorradas, porque son signitos, ¿vale? O sea, son un par de signos que baila, pero bueno, que se ha acostumbrado a leer libros rusos y libros franceses y libros, digamos, europeos y libros estadounidenses, ve que bailan ciertos signos en ciertas expresiones. Y entonces tú aprendes en un libro de texto y si te coincide con los signos que tú has estudiado, pues maravilloso, y si son diferentes, pues como que te bailan las cosas, ¿no? Pero bueno, es irrelevante. Es un libro muy, muy bien escrito y te cuenta muy bien lo que es la idea de los campos y todo eso. Que eso, junto con Weinberg es de los mejores que lo explican en sus libros.